Sean bienvenidos a esta breve explicación sobre modulaciones PSK y DPSK por su anfitrión Josué Betancourt y su compañero de grupo Jonathan Cabrera. En primer lugar, una modulación PSK en sí es una modulación por desplazamiento de fase o Phase Shift Keying. Es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. La diferencia con una modulación de fase convencional, PM también conocida, es que mientras en esta la variación de fase es continua en función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal digital y por tanto con un número de estados limitados. La modulación PSK se caracteriza porque la fase de la señal portadora representa cada símbolo de información de la señal moduladora con un valor angular que el modulador elige entre un conjunto discreto de n valores posibles. Como podemos ver en la imagen de la derecha, encontramos un claro contraste entre cómo sería una señal moduladora y la señal portadora. También podemos encontrar su ecuación que viene descrita por la amplitud, frecuencia, tiempo y obviamente teta, donde va a representar cada uno de los valores posibles de la fase. Descripción matemática. Para establecer matemáticamente las tasas de error correspondientes a cada modulación, definiremos algunos conceptos, entre los cuales hay algunos ya conocidos, como energía por bit, energía por símbolo, la duración de un bit, la duración del símbolo, la densidad espectral de potencia del ruido, la probabilidad de bit erróneo y la probabilidad de un símbolo erróneo. El cálculo de tasas de error. Esta función, también denominada QX, se utiliza para calcular la tasa de errores en una modulación. Es la forma normalizada de la función de error gaussiana complementaria. La velocidad de transmisión. Esta velocidad de transmisión de los símbolos en PSK viene dada por la expresión velocidad de transmisión, que va a ser igual a la velocidad de transmisión en baudios por el logaritmo de base 2 de n, el cual n viene a ser el número de niveles de la señal digital. Algunos tipos de modulaciones PSK. Las modulaciones PSK pueden dividirse en dos grandes grupos: modulaciones PSK convencionales y modulaciones PSK diferenciales. Las modulaciones PSK convencionales son las que la información que se codifica es llevado en el valor del salto de fase. En cambio, en las modulaciones PSK diferenciales, el valor del salto de fase respecto al salto anterior es el que contiene la información que es transmitida. Algunas aplicaciones que podemos encontrar en este tipo de modulación es que debido a su mayor simplicidad frente a la modulación QAM, PSK es una modulación ampliamente extendida. Por su simplicidad, la modulación PSK o modulación por fase binaria es utilizada para transmisores pasivos, que se ha adoptado en pasaportes biométricos o tarjetas de crédito, además de otras muchas aplicaciones en las cuales se pueden encontrar. Me ha tocado hablar sobre la modulación por desplazamiento diferencial de fase, mayor conocida como DPSK, Differential Phase Shift Keying. Se puede decir que es una forma alternativa de modulación donde la información de entrada binaria está contenida en la diferencia de fase entre dos elementos sucesivos, ya que no es la fase absoluta. No es necesario recuperar una portadora coherente en una fase.
También se dice que se recarga un elemento de señalización y se compara con el siguiente elemento recibido de señalización. La diferencia de fase determina el estado lógico. Asimismo, el modulador de PSK está representado mediante una compuerta XNOR donde se compara con el bit que ha salido de ella. Asimismo, se introduce un modulador balanceado donde se ha introducido una portadora representada por la siguiente ecuación, y asimismo la señal de salida del circuito lógico VT tiene un valor de más V cuando la salida del circuito es 1, menos V cuando es 0. Y así tenemos la salida del circuito lógico. Aquí podemos ver en la siguiente imagen los datos de entrada, la demora de bit y el modulador balanceado para así obtener la salida. Asimismo, los datos de entrada vienen representados por números binarios, la salida de XNOR, la fase de salida viene representada por 180 grados y 0 grados, teniendo en cuenta un número 0 de referencia. La demodulación de PSK, la señal recibida llega al receptor tanto en forma directa como a través de un circuito donde sufre un retardo de un tiempo de un bit. Las dos señales introducen una demora sincronizada o multiplicador y la señal resultante atraviesa por un filtro pasado para así obtener f de t y asimismo obtener la final de la ecuación por una identidad trigonométrica. Así tenemos la entrada, la demora de L bits, el demodulador balanceado y la recuperación de datos. Como podemos ver aquí en la tabla, tenemos la fase de entrada que viene representada por 180 y 0 grados. Asimismo, el bits recuperados que son números binarios unos y ceros y el número de referencia de 180 grados. La recuperación del reloj. El flujo de datos recuperados se compara con el que está retrasado por un tiempo de medio bit en el circuito lógico representado por una compuerta XOR. La frecuencia del reloj que se recupera con este método es igual a la frecuencia con la que se reciben los datos. Datos, aquí podemos ver en la imagen, la primera parte de datos, en la del medio datos de demora y en la última parte del reloj recuperado. Asimismo, la transmisión de datos se codifican según el algoritmo predeterminado y se decodifican en recuperación para recuperar la señal original. La probabilidad de error existente del ruido aditivo en la entrada es blanco y gaussiano. La perturbación de la fase de la señal está compuesta por un ruido variado lentamente de tal forma que la referencia de fase es esencialmente una constante desde el intervalo basado de señalización hasta el intervalo actual de señalización. Asimismo, la probabilidad de error existente para un sistema de PSK está dada por la siguiente expresión como se muestra en la parte final, y asimismo tenemos una imagen donde muestra la probabilidad de bit error separada. Como conclusión tenemos que de PSK representado sobre PSK la ventaja de que para evitar la necesidad de usar una complicada circuitería para generar la portadora local en el receptor, y que también al determinar un bit de función de señal recibida en dos sucesivos intervalos de bit, si en uno de ellos hay ruido, el sistema no podría determinar la señal lógica, y asimismo la tasa de error de PSK es mayor a la PSK, y de hecho existe una tendencia a que los errores ocurran en pares. Como recomendaciones tenemos que si el ancho de banda es un parámetro más importante de los sistemas de PSK y PSK son los más apropiados, y si el consumo de potencia es la más importante, también asimismo los sistemas más apropiados son PSK y DPSK. Aquí tenemos la bibliografía que hemos utilizado y gracias por su atención.